¿Qué está sucediendo con las compañías chinas? Las acciones están subiendo y bajando de manera muy rápida en los últimos días. Vamos a conversar un poco acerca de lo que está pasando y sobre todo lo que podría darse en las próximas semanas o meses con respecto a las compañías chinas que actualmente venden sus acciones en Estados Unidos. Para ponerte de contexto, lo que está sucediendo es que la SEC, que es la entidad encargada de organizar y regular todo el mercado de acciones en Estados Unidos, está obligando a que las compañías chinas presenten información mucho más detallada en cuanto a sus cifras financieras. Es decir, más allá de los estados financieros auditados, ellos quieren revisar y auditar mucho más a profundidad para poder conocer si las cifras financieras, es decir, ventas, gastos, utilidades, activos, etc., son reales o no. Y para esto vamos a conversar un poco acerca de lo que ha pasado anteriormente, algunas situaciones que se han dado en la historia que han llevado a que esta entidad de control tome esos pasos. Como ves en este momento en pantalla, se dio algunas noticias de impactos, o en este caso de la SEC, haciendo una revisión. Y lo que van a hacer es que si las compañías no cumplen durante 3 años con la información detallada que están solicitando, son propensas a salir del mercado. Hola inversionistas, en este video vamos a conversar acerca de las compañías chinas, el impacto que ha tenido en las caídas y sobre todo recuperaciones en los últimos días y sobre todo cuáles son los posibles riesgos que podemos tener al momento de invertir en este tipo de compañías. Empecemos con este video. Como te mencioné, para entrar en contexto, la SEC está regulando acerca de la información que tienen que presentar cualquier compañía que esté en China, que esté vendiendo sus acciones en Estados Unidos. Y para esto ha colocado una serie de reglamentos que deben ser cumplidos. Básicamente, de manera resumida, lo que piden es un mayor escrutinio y un mayor análisis en la información financiera presentada por las compañías. Y para esto vamos a conversar un poco acerca de la historia de lo que ha sucedido y por qué la SEC está tomando estas decisiones. Para que puedas tener en conocimiento, hay compañías chinas que no están necesariamente teniendo operaciones en Estados Unidos, sin embargo, sí venden sus acciones en este mercado. A ese tipo de inversiones o ese tipo de acciones se las conoce como ADR. En términos sencillos, son acciones añadidas o adheridas al mercado de acciones de Estados Unidos. Es una compañía que está en China físicamente, que su operación y su producción está en ese país, sin embargo sus acciones se comercializan en el mercado de Estados Unidos porque se permite que se dé este tipo de operaciones con ciertas compañías. Ahora, vamos a entrar un poco en contexto para hablar de la historia de lo que ha sucedido con este tipo de compañías. Y para esto vamos a hacer mención a un documental que te recomiendo mucho ver, lo que se llama China Hustle. Es un documental donde puedes conocer el impacto que tuvo ciertas inversiones en compañías chinas hace muchos años y sobre todo una especie de burbuja que se formó en ese tipo de compañías y que incluso muchos dicen que se mantiene aún en algunas compañías de estas. En este tipo de documental lo que vas a ver es información de una fiebre de inversiones en acciones de compañías chinas que se dio hace muchos años atrás y sobre todo el hecho de que cuando tú veías cifras financieras o datos económicos de esta compañía que te daban a entender que era una gran compañía con un excelente crecimiento, sin embargo si te ibas físicamente a ver sus instalaciones y ver su operación, te llevabas una gran sorpresa. Muchas de estas compañías ni siquiera estaban en funcionamiento, algunas simplemente eran fachadas u otras tenían un par de empleados haciendo movimientos para justificar la operación. Sin embargo, no eran los millones de dólares de ventas que te pintaban, no era el gran crecimiento que tenían como en muchos casos se presentaba. Por lo tanto, toda esa información financiera que se mostraba en papel no era la realidad de la compañía. Y es por esto que muchas acciones de estas se fueron al piso. Su precio cayó fuertemente y muchas personas perdieron millones de dólares con este tipo de inversiones. Y sobre todo las entidades de control, que en este caso es la SEC, la Securities and Exchange Commission, que es la entidad de regulación del mercado de acciones en Estados Unidos, ha estado tomando control y ha estado colocando ciertos elementos que permitan conocer mucho más la información de estas compañías que son adheridas al mercado. Y esto no queda solo ahí, no simplemente fue la historia de lo que pasó, también ha sucedido en los últimos años. Y tenemos el caso específicamente de Luckin Coffee, una compañía que salió como una revolución de la industria del servicio, sobre todo de cafeterías. Una compañía que se enfocaba en vender sus productos no de una manera tradicional donde tú vas a una cafetería a vivir una experiencia como lo haces en Starbucks, sino una compañía en la cual se efectivizaba mucho el uso del tiempo y hacían que las personas vayan a retirar su café y se lo lleven a su domicilio o a su casa, lo cual hacía que el proceso del servicio sea mucho más rápido y se justificaba el hecho de que los locales estaban vacíos porque la mayoría de personas se llevaban el café a sus hogares. Es una compañía netamente en China y tuvo un crecimiento acelerado. Llegaron a abrir grandes cantidades de locales en poco tiempo. Y sobre todo la gran preocupación que comenzó a darse en un momento determinado era que por más que tengan ventas, los locales se veían vacíos. Sin embargo, no fue hasta el año 2020 que se tuvo información mucho más detallada y ahí se conoció en realidad qué es lo que estaba pasando en la compañía.
Como ves en este momento en pantalla, tienes cifras de las ventas del año 2019 y vas viendo que han ido creciendo en los últimos trimestres del 2019, específicamente segundo y tercero, que son los datos presentados. Tuvieron un crecimiento aproximadamente de un 100% con respecto al trimestre anterior, lo cual llama mucho la atención con respecto a los inversionistas que quieren colocar su dinero en este tipo de compañías. Sin embargo, en un momento determinado, luego del tercer trimestre del año 2020, salió la noticia de que existía la probabilidad de que estas cifras hayan sido alteradas. Específicamente, uno de los directivos de operaciones de la compañía había falsificado información de las ventas y había colocado cifras muy por encima de las reales, lo cual hacía que las ventas aparentemente sean exorbitantes y un crecimiento bastante alto, cuando en realidad no era así. Cuando se dio a conocer esta noticia, el precio de las acciones cayó un 80%, como ves en este momento en pantalla, aproximadamente desde los $50 hasta los $6, lo que fue en ese momento. Este tipo de acciones, cuando dan un impacto tan fuerte, sobre todo por esta noticia de un posible fraude en cuanto a la información que está presentando, obliga a la SEC a bloquear su operación. Lo que sucedió es que bloquearon la negociación de esta compañía, es decir, las personas que tenían invertidas en Luckin Coffee no podían ni comprar ni vender más acciones hasta que termine una revisión de la SEC. La SEC entró a revisar toda la información financiera, entraron a validar todos los soportes de todo lo que estaba presentándose. Esto demoró aproximadamente unos 3 o 4 meses y una vez que terminó la revisión de la SEC, lo que determinaron es que la compañía tenía que salir del mercado de acciones, es decir, ya no iba a pertenecer al mercado regulado dentro de Estados Unidos. ¿Esto qué significa? En términos generales, si tú tenías una acción de Luckin Coffee, tú seguías siendo accionista de Luckin Coffee, no perdías esa acción. Sin embargo, en primera instancia tenías una caída de precio que pasó de los $50 a los $6, bajó un 80% en su precio. Por lo tanto, tu inversión también pudo haber perdido un 80% en este tipo de compañías. Sin embargo, lo segundo más importante es que ya sale del mercado regulado de Estados Unidos y pasa a un mercado llamado OTC. El mercado OTC, también conocido como Over the Counter, son mercados no regulados en los cuales se dan operaciones extrabursátiles. Es decir, tú puedes operar con un broker, sin embargo, no es lo mismo. No son los mismos brokers, las operaciones no están reguladas, las compañías no son vigiladas, por lo tanto existe un mayor nivel de riesgo. Hoy en día Luckin Coffee sigue vendiendo sus acciones a pesar de todo lo que pasó, pero ya no en el mercado de Estados Unidos, en un mercado no regulado, es decir, un mercado OTC, en este momento se encuentra ahí. Las ventas de Luckin Coffee comenzaron a subir de manera muy rápida y también subió el precio de las acciones de esta compañía. Llegó a aumentar de precio 2 o 3 veces en poco tiempo, es decir, aproximadamente desde 10 o 20 dólares llegó a crecer hasta 50 dólares en muy poco tiempo. Y así como creció rápidamente, también necesitamos que nos ayudes a crecer rápidamente en nuestro canal de YouTube. Por lo tanto, te pedimos por favor que nos dejes un botón de like si te gusta este contenido para poder seguir creando mucho más contenido de valor para ti. Con estas premisas y estos antecedentes, tanto de las compañías chinas que llegaban a ser milagrosas en cuanto a las ventas, sin embargo en la realidad no eran nada de lo que pintaban, y compañías como Luckin Coffee que llegaron a vulnerar la información en cuanto a los controles que lleva la SEC en cuanto a las compañías, se dio la oportunidad o se dio la necesidad de que la SEC ponga una mano mucho más firme en cuanto a la información que estaba solicitando a estas compañías. Ya no solo es un estado financiero auditado que se pide de manera general, sino que también existe una mayor revisión, un mayor escrutinio. Es básicamente una auditoría a lo ya auditado para poder verificar que la información sea correcta y precisa. Ahora, tú dirás, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no revisarlo? El tema ahí también, y lo que debes conocer, es que el gobierno de China tiene que ver en este tema. Porque todas las compañías chinas tienen una participación por parte del gobierno. Es decir, el gobierno tiene al menos un porcentaje pequeño de cada compañía que existe en China. Por lo tanto, el hecho de que las entidades de control en Estados Unidos entren a hacer un escrutinio mucho más detallado de este tipo de compañías no le gusta al gobierno. A Xi Jinping no le gusta que analicen o escrutinien su información o sobre todo la información sensible de cada una de estas compañías. De hecho, hay muchas compañías que han tenido problemas porque Estados Unidos quiere revisar información más detallada y ellos no lo permiten. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? La SEC lo que hizo fue actualizar un listado de compañías que no han cumplido con la presentación de la información que solicitó desde el año 2020, posterior al problema de Luckin Coffee. Y hay algunas compañías que llevan 2 años sin cumplir este inconveniente. La SEC lo que determinó es que si una compañía no presentaba durante 3 años consecutivos la información detallada que le pedían, era una compañía que iba a salir del mercado. Y por eso, en principios de este mes de marzo, cuando la SEC sacó el listado de las compañías que estaban en este grupo, que eran aproximadamente 250, el miedo comenzó a generarse en el mercado.
Y hablamos de que habían compañías de todo tamaño, desde las grandes como Alibaba, como JD.com, como Baidu, hasta las pequeñas o incluso intermedias, como por ejemplo las compañías de vehículos eléctricos como NIO, XPeng y algunas otras compañías más. Todas estas compañías llegó el temor en el mercado de que podría darse el caso de que en los próximos 2 años podrían dejar de venderse en Estados Unidos, por lo tanto ya no sería una buena inversión. Incluso algunas de estas compañías como alternativa lo que han hecho es salir a vender sus acciones en otros mercados de manera independiente. Tal es el caso, por ejemplo, de NIO, que hace poco salió a vender sus acciones también en el mercado de Tokio. De tal forma de que si por algún motivo dejan de vender sus acciones en Estados Unidos, ya tienen un mercado en Tokio donde pueden también comprar y vender sus acciones. Incluso algunos brokers como Interactive Brokers te dan la alternativa de que hagas un intercambio entre las acciones de Estados Unidos de NIO por su equivalente en acciones de Tokio de la misma compañía. Ahora hablemos de la situación del gobierno. Como recuerdas, yo te dije que cada compañía china tiene una cierta participación accionaria por parte del gobierno, es decir, el gobierno tiene injerencia en las decisiones de cada compañía. Por lo tanto, a ellos no les gusta que la información sea tan analizada o tan revisada. Y eso ha sido unas limitantes para que no puedan cumplir las compañías lo que ha sido solicitado por las entidades de control en Estados Unidos. Sin embargo, hemos visto en las últimas horas que el gobierno de China está tratando de apoyar mucho más a las compañías y están viendo la forma de cumplir las regulaciones sin que se llegue a tocar información sensible. De tal forma de que el gobierno lo que está haciendo es tratar de apoyar para que las compañías sigan al mercado de Estados Unidos y no salgan. Esto de aquí es algo que aún está en revisión. No sabemos las medidas que se van a tomar y tampoco sabemos cuál es el acuerdo que se va a llegar por parte del gobierno para aperturar mucho más la información de estas compañías. Sin embargo, lo que sí sabemos es que es un riesgo latente. En este tipo de inversiones tienes que tener mucho cuidado de cuáles son las compañías en las cuales puedes invertir o quieres invertir cuando son compañías chinas adheridas al mercado de Estados Unidos. Tienes excelentes alternativas, sin embargo también tienes que conocer que existe la probabilidad de que en un momento determinado esas acciones ya no estén disponibles y tú no puedas comercializar con ellas y tengas que ver la forma de cómo moverlas. Lo que te puedo recomendar es que si quieres invertir en compañías chinas, trata de hacerlo con brokers que te permiten invertir directamente en los mercados asiáticos. Tienes el caso de compañías que venden sus acciones en el mercado de Hong Kong, otros tienen sus acciones en el mercado de Tokio y así tienes algunas alternativas interesantes que te pueden permitir invertir en compañías chinas sin tener el riesgo de que Estados Unidos las saque de su mercado. De manera general, yo no creo que todas las compañías vayan a salir. Lo que van a hacer simplemente es llegar a una especie de acuerdo de apertura de información, sobre todo de las más grandes, para que se mantengan, porque el hecho de que las compañías salgan del mercado de Estados Unidos afecta a todos los inversionistas, y gran parte de los inversionistas de estas compañías se encuentran en China. Por lo tanto, el mismo Xi Jinping, presidente de China, no va a perjudicar a su población, o en este caso a los grandes inversionistas que tiene por debajo de él. Como recomendación general siempre te puedo decir el hecho de que debes analizar primero bien cada una de las compañías en las cuales quieres invertir, ver su sector, ver su desempeño y sobre todo lo que podría pasar en los próximos años, los riesgos potenciales que podría tener o los beneficios que podría dar cualquier situación que se pueda presentar. China es un excelente país y de hecho es una potencia que puede ir creciendo mucho más, así que invertir en este tipo de acciones es una buena alternativa. Lo importante que debes decidir es en cuáles y por qué medio. ¿Prefieres hacerlo directamente en Estados Unidos o prefieres abrir un broker como por ejemplo Interactive Brokers que te permitiría invertir en mercados asiáticos de manera directa sin tener este riesgo de que puedan salir del mercado de Estados Unidos? Espero que te haya gustado este video y espero que hayas podido conocer mucho más acerca de lo que está pasando en la situación y lo que podría darse. Como te digo, hay una probabilidad muy alta de que muchas de las compañías se mantengan en el mercado de Estados Unidos y lo cual no tenga mucha repercusión. Sin embargo, existen algunas compañías que sí podrían salir y ahí es donde tienes que analizar bien cuáles tomar como inversión o cuáles simplemente tomar como alguna oportunidad interesante. En mi portafolio se encuentran algunas compañías chinas y no pienso venderlas todavía porque sobre todo sé que son compañías muy buenas, las cuales tengo como una inversión a largo plazo. Hasta aquí este video, espero que te haya gustado, ahora ya conoces mucho más el entorno y sobre todo lo que está pasando con este tipo de compañías. No olvides suscribirte y activar el botón de la campanita para que te notifique YouTube cada vez que subimos un nuevo video y sobre todo seguirnos en nuestras redes sociales porque se vienen grandes cosas interesantes que estamos desarrollando para ti. Estamos haciendo incluso muchos cambios en nuestra aplicación móvil para que pueda ser mucho más sencillo y comprensible comenzar en el mundo de las inversiones, tanto en acciones como en criptomonedas. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.